Carla caminaba por la acera con un paso firme, pero su corazón latía con un ritmo que no lograba controlar. Había prometido hace años no volver a enamorarse de alguien que pudiera romperla de nuevo, no entregarse a un sentimiento que, aunque hermoso, siempre terminaba dejándole cicatrices profundas. La ciudad era nueva, el barrio le resultaba extraño, los sonidos de los coches, los transeúntes y los pájaros parecían mezclarse en un murmullo constante que la mantenía alerta, como si necesitara recordar que debía mantenerse centrada en sí misma, en su propia estabilidad. Entonces lo vio. No fue una casualidad, porque Carla no creía en casualidades, fue un instante que parecía estar escrito en alguna página invisible de su destino. Él estaba sentado en la terraza de un café, inclinado sobre un libro abierto, con el sol reflejando un halo dorado sobre su rostro. La manera en que sostenía la pluma entre los dedos mientras subrayaba frases, la forma en que fruncía levemente el ceño concentrado en cada palabra, todo en él transmitía calma, pero también una intensidad silenciosa que parecía capaz de atravesar cualquier defensa emocional. Carla se detuvo en seco, aunque fingió continuar caminando, intentando ignorar el tirón en su pecho que le invitaba a mirar más de cerca. Sus ojos se cruzaron por un instante, él levantó la mirada, no con curiosidad, sino con una especie de reconocimiento silencioso, como si sus almas ya se conocieran de antes, en algún recuerdo olvidado o en un sueño que no se podía nombrar. Una oleada de emociones la recorrió, miedo, curiosidad, y un anhelo que juró haber dejado atrás. Respiró hondo, recordando la promesa que se había hecho a sí misma: nunca más me permitiré caer en un amor que solo deja cicatrices. Pero incluso mientras continuaba caminando, cada paso le parecía más pesado que el anterior. La presencia de aquel hombre, aunque distante, parecía seguirla, y cada vez que se giraba, esperaba encontrarlo allí, mirándola de nuevo, como un imán que tiraba de su corazón con fuerza invisible. Carla sabía que estaba jugando con fuego, que su propia mente le advertía de que podía perderse en algo que no podía controlar. Y sin embargo, una parte de ella, esa que se negaba a razonar, sentía que algo en aquel encuentro era diferente, algo que no podía explicarse con lógica ni con precaución. El aire de la tarde estaba impregnado de un aroma a café recién hecho y a hojas secas, mezclado con la fragancia sutil de su propio perfume, y en ese instante, Carla comprendió que el mundo podía detenerse un segundo y que, aún así, aquel momento quedaría grabado en su memoria para siempre. Porque aunque había jurado no repetir el amor que la había marcado antes, la vida tenía una manera curiosa de poner frente a nosotros aquello que menos esperamos, y él, sin saberlo, había entrado en su vida como una chispa capaz de encender un fuego que ella creyó apagado para siempre. Esa tarde, después de aquel breve encuentro que había dejado su corazón descompasado, Carla no pudo concentrarse en nada más. Cada paso que daba hacia su nuevo apartamento parecía resonar con el recuerdo de su mirada, con la sensación de que algo en ella se había movido sin pedir permiso. Se sentó en su balcón, dejando que la brisa de la ciudad acariciara su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la nostalgia y la incertidumbre coexistieran sin censura. Había creído que la estabilidad emocional se obtenía a base de distancia y olvido, pero la vida, caprichosa y persistente, le mostraba que el pasado podía regresar disfrazado de presente. Decidió que debía saber algo más de él. Quizá era un impulso irracional, una necesidad de desafiar su propia promesa, pero algo dentro de ella le decía que no podía ignorar la sensación de familiaridad, la conexión invisible que parecía unirlos desde el primer instante. Así, al día siguiente, volvió al café. Esta vez su respiración se aceleró desde que dobló la esquina, sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras empujaba la puerta de vidrio. El aroma a café recién molido, mezclado con el dulzor de la panadería cercana, la envolvió, pero fue su mirada sobre la que realmente la ancló en aquel lugar. Él seguía allí, con el mismo libro, el mismo gesto concentrado, y por un segundo, Carla creyó que su corazón dejaría de latir. No había duda, él era aún más impresionante de cerca. Tenía una forma de existir que parecía contener calma y tormenta al mismo tiempo, como si conociera todos los secretos del mundo y aún así conservara la capacidad de sorprenderse. Cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Carla de nuevo, esta vez hubo un reconocimiento más consciente, una chispa que se encendió entre ellos y que ninguno de los dos pudo ignorar. «Hola», dijo él, y su voz era grave, serena, como si hubiera estado esperando escucharla todo el tiempo. Carla notó un estremecimiento en su pecho,
pero respondió con un simple hola, que parecía insignificante frente a la intensidad de ese momento. Se sentó en la mesa contigua, sin saber si aquello era prudente, pero incapaz de alejarse. Entre silencios, miradas fugaces y sonrisas que se resistían a ser contenidas, comenzaron a descubrir pequeños detalles del otro, la manera en que él acomodaba los libros, la forma en que ella jugaba distraídamente con su cabello, los matices de su risa que parecían abrir puertas invisibles a emociones que ambos habían mantenido encerradas. Mientras la tarde caía y el cielo se tiñó de tonos naranjas y rosados, Carla comprendió que algo había cambiado irreversiblemente dentro de ella. Su promesa de no repetir un amor que la había destruido parecía desvanecerse frente a la intensidad de ese vínculo silencioso, casi intangible. La presencia de él era un recordatorio constante de que la vida podía romper nuestras barreras, desafiar nuestras decisiones y obligarnos a enfrentar sentimientos que creíamos superados. Y aunque el miedo seguía allí, acechando cada pensamiento, la curiosidad, la atracción y un inexplicable sentido de destino eran más fuertes que cualquier precaución. Cuando finalmente se despidieron, con la promesa tácita de volver a encontrarse, Carla sintió que había entrado en un terreno desconocido. Cada paso de regreso a su apartamento estaba cargado de anticipación, y cada recuerdo de su rostro se mezclaba con los ecos de sus propias emociones, agitadas y contradictorias. Sabía que estaba jugando con fuego, que podría perderse en un amor que quizás le volvería a romper el corazón. Pero en lo más profundo, también sabía que nunca había sentido algo así antes, un tirón tan poderoso hacia alguien que parecía haber estado destinado a cruzarse en su camino, justo cuando ella creía haber aprendido a no repetir los errores del pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carla. Cada pensamiento, cada pequeño momento de su rutina parecía girar en torno a él, incluso sin saber su nombre completo, su historia o si él sentía lo mismo. Era un sentimiento extraño, inquietante y al mismo tiempo embriagador, la sensación de estar viva como nunca antes, aunque consciente de que cada paso hacia él podía romper las barreras que había construido con tanto esfuerzo. En el trabajo, en sus paseos por el parque, incluso mientras preparaba su cena, los recuerdos de su mirada, de su voz, de la manera en que inclinaba la cabeza para leer mejor, se colaban en su mente y la mantenían alerta, ansiosa y expectante. Finalmente, cedió a la necesidad de buscarlo de nuevo en el café. Esta vez, no solo era curiosidad, era un impulso casi irracional, un deseo que no podía reprimir. Él estaba allí, como si la hubiera estado esperando, y cuando sus ojos se encontraron, Carla sintió que el mundo exterior desaparecía. Todo lo demás, el ruido de la calle, las conversaciones de fondo, el aroma a café, se volvió secundario frente a la intensidad silenciosa de aquel momento. Se sentó frente a él, y esta vez, la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaban de cosas triviales al principio, de libros, de música, de películas, pero incluso en esos temas simples había una intimidad creciente, una manera de descubrirse lentamente sin necesidad de palabras dramáticas ni gestos exagerados. Carla se sorprendía a sí misma compartiendo recuerdos que jamás había contado a nadie, la sensación de abandono que la había marcado en su infancia, los errores que había cometido en amores pasados, los sueños que aún mantenía intactos pese al miedo de no lograrlos. Él la escuchaba con atención, con una paciencia y una calma que la hacían sentir segura, como si cada palabra que pronunciaba encontrara un espacio en el otro que nadie más había logrado llenar. Y cuando él compartía algo suyo, Carla notaba que no solo estaba conociendo a un hombre, estaba entrando en un mundo que parecía reflejar sus propias emociones más profundas, un lugar donde podía existir sin máscaras ni defensas. Con cada encuentro, la tensión entre ellos crecía, una mezcla de deseo, curiosidad y temor que los mantenía al borde de un abismo invisible. Carla sabía que estaba rompiendo sus propias reglas, desafiando la promesa que se había hecho de no repetir un amor que le hiciera vulnerable. Pero la atracción no era solo física, era intelectual, emocional, espiritual incluso. Sentía que él podía ver lo que otros no podían, que podía tocar partes de su alma que ella misma había mantenido encerradas durante años. Esa noche, caminando sola de regreso a su apartamento, Carla se dio cuenta de que estaba cambiando. Cada paso estaba cargado de pensamientos sobre él, de anticipación, de la sensación de que algo grande e inevitable estaba sucediendo. Podía sentir cómo su corazón, aunque temeroso, se entregaba lentamente, con cada encuentro, con cada palabra compartida, con cada sonrisa cómplice. Sabía que el camino que estaba tomando era arriesgado,
que podía enfrentar dolor y decepción, pero también comprendía que la vida rara vez daba segundas oportunidades verdaderas, y que a veces el amor que parecía prohibido o peligroso era precisamente el que más valía la pena vivir. Cuando finalmente cerró la puerta de su apartamento, se permitió un momento de vulnerabilidad. Sus manos temblaban levemente, su respiración era profunda y desigual, y en su mente resonaba una pregunta que no podía ignorar: ¿cómo era posible que alguien apareciera en tu vida y pusiera todo en movimiento? ¿Cuándo juraste que nunca volverías a sentir algo así? Y, aunque trató de convencerse de prudencia, una parte de ella ya lo sabía: aquel hombre estaba destinado a desafiar todas sus reglas, todos sus miedos, y a enseñarle que a veces, el amor que crees no repetir puede ser exactamente el que mereces vivir. Los días se convirtieron en una especie de danza sutil entre ellos, donde cada encuentro era una mezcla de descubrimiento y tensión contenida. Carla comenzó a notar cómo su corazón reaccionaba antes de siquiera verlo, cómo una sonrisa fugaz podía iluminar su día entero, y cómo la simple expectativa de cruzar caminos con él la mantenía en un estado de alerta y excitación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cada conversación revelaba capas nuevas de su personalidad, secretos que no compartía con nadie, y él parecía recibirlos con la misma delicadeza y cuidado con que uno sostiene un cristal valioso, sin dejar que se rompiera. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, el sol descendía lentamente y teñía todo de dorado, creando un escenario que parecía hecho a propósito para ellos. Hablaban de banalidades, libros, música, cafés favoritos, pero a cada frase había un subtexto cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Carla se sorprendió de cómo la presencia de él podía ser al mismo tiempo tranquilizadora y desarmante, como si la estuviera enfrentando a todas las emociones que había reprimido, obligándola a sentir, a reconocer lo que su corazón quería negar. En un momento, mientras caminaban por un sendero bordeado de árboles, él se detuvo y la miró de manera que hizo que el mundo se desvaneciera alrededor. Sus ojos no solo la veían, parecía leer cada rincón de su mente, cada miedo, cada deseo que había mantenido oculto incluso para ella misma. Carla sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, mezcla de miedo y anhelo, y se dio cuenta de que cada paso hacia él era también un paso hacia sí misma, hacia la parte de ella que aún creía en el amor verdadero a pesar de las heridas del pasado. Carla, dijo él con suavidad, pronunciando su nombre como si fuera un hechizo capaz de calmar y despertar a la vez. Ella bajó la mirada, consciente de que un simple contacto podía cambiarlo todo. Era imposible ignorar la electricidad que flotaba entre ellos, un vínculo silencioso que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Por un momento, todo parecía suspendido: el viento, el sol, los sonidos de la ciudad. Solo existían ellos, mirándose, respirando al unísono, atrapados en un instante que ambos sabían que no podían prolongar demasiado, pero que tampoco querían romper. Carla sentía miedo. Un miedo profundo y real, ese que nace de la certeza de que el corazón puede ser herido otra vez. Pero junto a él también había una sensación desconocida: confianza, calidez, y una certeza silenciosa de que podía abrirse sin riesgo inmediato de desastre. Y aunque sabía que estaba repitiendo patrones que le habían hecho daño en el pasado, algo en su interior la impulsaba a dejarse llevar, a permitirse sentir sin barreras, aunque fuera por unos instantes. Cuando finalmente caminaron de regreso hacia la ciudad, con las sombras alargándose a su alrededor, Carla no pudo evitar tocar su mano de manera accidental, o tal vez no tan accidental. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran el temblor de la cercanía, la confirmación silenciosa de que entre ellos existía algo que desafiaba la lógica y la prudencia. Ella se separó rápidamente, consciente de que ese simple gesto podía ser el inicio de un camino del que quizás no había retorno. Esa noche, sola en su apartamento, Carla se recostó sobre la cama y dejó que la memoria de su mano rozando la suya la recorriera una y otra vez. El miedo y la emoción se mezclaban, creando una tormenta que no podía controlar. Sabía que estaba adentrándose en un territorio peligroso, que las heridas del pasado podrían reabrirse, pero también comprendía que había algo en el que la llamaba con una fuerza irresistible, un imán que no podía evitar. Y mientras cerraba los ojos, su pensamiento más profundo y honesto surgió como un susurro: quizás este amor sea el que juré no repetir, pero no puedo resistirme a sentirlo. Los encuentros con él se volvieron inevitables, casi magnéticos. Cada vez que Carla pensaba en mantenerse distante, su corazón parecía desobedecerla, guiándola directamente hacia él. Esa tarde,
en el mismo café donde todo había comenzado, se encontraron nuevamente. Él estaba esperándola, con la misma serenidad que la desconcertaba y con una sonrisa que, inexplicablemente, desarmaba todas sus defensas. La ciudad parecía girar alrededor de ellos, pero dentro de ese pequeño espacio, el tiempo se ralentizaba, permitiéndoles explorar cada matiz del otro sin prisas, sin interrupciones. Ella comenzó a hablar, torpemente al principio, de cosas que no tenían importancia real, la música que escuchaba, un libro que había terminado la noche anterior. Pero él la escuchaba con atención, con esa mirada penetrante que la hacía sentir que no estaba contando palabras, sino compartiendo fragmentos de su alma. Carla se sorprendió de cómo, poco a poco, sus barreras comenzaban a ceder. La promesa que se había hecho de no repetir un amor que pudiera lastimarla parecía desvanecerse con cada risa compartida, con cada gesto de cercanía, con cada mirada prolongada que hablaba más que cualquier palabra. «Carla, hay algo en ti que me hace sentir que puedo confiar», dijo él, con la voz baja, cargada de una sinceridad que la conmovió profundamente. Ese simple comentario hizo que su pecho se expandiera con una mezcla de emoción y miedo. Porque cada vez que él se acercaba a su mundo, ella sentía el riesgo de perderse, de dejar que un amor la consumiera otra vez, pero también sentía que, quizás, este amor era diferente. Que, de alguna manera, podría sanar lo que antes había quedado roto. Ella bajó la mirada, luchando por encontrar palabras que no traicionaran sus propios temores. Yo también siento algo», murmuró finalmente. La frase parecía mínima frente a la intensidad del momento, pero era suficiente para que él se inclinara ligeramente hacia ella, con una suavidad que hizo que sus manos se rozaran de manera casi imperceptible. Ese contacto, breve pero eléctrico, encendió en Carla un fuego que había creído apagado, un deseo de entregarse sin reservas, aunque su mente gritara que debía detenerse. El resto de la tarde transcurrió entre silencios cómodos y miradas que hablaban más que cualquier conversación. Cada palabra compartida era un puente entre sus almas, y cada gesto se convertía en un recordatorio de lo inevitable. Estaban cayendo, lenta pero inexorablemente, en un amor que desafiaba toda precaución. Carla era consciente de que se estaba enfrentando a sí misma, a sus miedos, a la memoria de todas las heridas pasadas, pero también comprendía que este sentimiento era demasiado intenso, demasiado real, para ignorarlo. Cuando finalmente se despidieron, el roce de sus manos al separarse fue un recordatorio silencioso de que algo había cambiado para siempre. Caminando sola hacia su apartamento, Carla sentía la mezcla de miedo y emoción que solo un amor imposible puede generar. Sabía que estaba rompiendo su propia promesa, que se estaba exponiendo al riesgo de dolor y decepción, pero también sabía que este vínculo era diferente, no solo despertaba su corazón, sino que parecía resonar con cada rincón de su ser, recordándole que aún podía sentir, aún podía amar, y que quizás, esta vez, el amor no sería solo una herida, sino también una oportunidad para renacer. Esa noche, antes de dormir, sus pensamientos giraban en torno a él. La certeza de que lo que sentía era profundo y peligroso se mezclaba con un deseo que no podía contener. Su corazón, aunque asustado, latía con fuerza, recordándole que a veces el amor que juramos no repetir es precisamente el que más necesitamos vivir, aunque implique arriesgarlo todo. Los días siguientes estuvieron marcados por un acercamiento que ambos sentían pero que aún no se atrevían a nombrar en toda su intensidad. Cada encuentro era una mezcla de emociones contenidas y gestos cargados de significado. Carla notaba cómo su corazón se aceleraba cuando él la miraba, cuando su mano rozaba la suya accidentalmente, cuando sus palabras, aparentemente casuales, cargaban un matiz de intimidad que hacía que todo su mundo se desbordara. La línea entre la prudencia y el deseo se volvía cada vez más difusa, y cada paso que daba hacia él la acercaba también a una entrega que sabía podía romper todas sus defensas. Una tarde, caminaron juntos por un parque que comenzaba a llenarse de hojas secas, doradas y rojizas, mientras la brisa fresca movía suavemente sus cabellos. Él le habló de su infancia, de los miedos que había tenido y de los sueños que aún perseguía, y Carla lo escuchaba fascinada, sintiendo que cada palabra era una pieza más de un rompecabezas que empezaba a completarse. Ella también compartió cosas que nunca había dicho, los temores que la mantenían despierta por las noches, la sensación de vacío que a veces la acompañaba, y la esperanza, débil pero persistente, de que aún podía encontrar algo verdadero y sincero. En un momento, se detuvieron frente a un lago pequeño, reflejando el cielo teñido de naranja y rosa por el atardecer.
Él la miró de manera que le atravesó el alma, y sin pensarlo, Carla sintió el impulso de inclinarse ligeramente hacia él. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que él tomara su mano con delicadeza, manteniéndola entre las suyas como si quisiera retener ese instante para siempre. Su contacto era eléctrico, cargado de emociones contenidas que no necesitaban palabras. Carla sintió como un temblor recorrió su cuerpo, mezclando miedo, deseo y una certeza inesperada. Estaba completamente entregada a él, aunque su mente le recordara con insistencia que no debía hacerlo. Se quedaron allí, inmóviles, dejando que la brisa y el silencio hablaran por ellos. Carla comprendió que la sensación que la recorría no era solo atracción, era un vínculo profundo, una conexión que la hacía sentirse vulnerable y segura al mismo tiempo. Cada latido de su corazón estaba sincronizado con el suyo, cada respiración parecía un puente que unía sus almas en un espacio que nadie más podía alcanzar. Y aunque sabía que estaba rompiendo la promesa que se había hecho, no podía negar que el miedo era parte de la emoción, que la incertidumbre era lo que hacía que cada instante a su lado fuera tan intenso, tan real. Cuando finalmente se separaron, con la noche comenzando a cubrir la ciudad, Carla volvió a su apartamento sintiendo una mezcla de ansiedad y euforia. Cada momento a su lado parecía cambiarla, abrirla a emociones que creía controladas, que había mantenido escondidas por tanto tiempo. Sabía que estaba jugando con fuego, que podía lastimarse otra vez, pero también entendía que, si podía amar de esta manera, quizás valía la pena arriesgarlo todo. Esa noche, recostada en su cama, revivió cada gesto, cada mirada, cada roce de manos, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón hablara sin restricciones. La sensación era tan intensa que la hizo llorar de manera silenciosa, no por dolor, sino por la magnitud de lo que estaba sintiendo, un amor que desafiaba todas las barreras, todas las promesas, todas las certezas que había construido para protegerse. Y mientras sus lágrimas caían, comprendió algo esencial: a veces, el amor que juramos no repetir es justamente el que nos enseña quiénes somos, quiénes queremos ser, y hasta dónde estamos dispuestos a dejar que nuestro corazón nos guíe. Aquella noche, el destino parecía haberse confabulado para acercarlos más que nunca. Carla y él se encontraron en un rincón apartado de la ciudad, lejos de las luces y del ruido, donde todo parecía suspendido en el tiempo. La brisa acariciaba sus rostros, pero no era el viento lo que hacía que los cuerpos de ambos reaccionaran con electricidad, era la tensión acumulada de días enteros de miradas furtivas, de conversaciones que rozaban la intimidad sin pronunciarla, de un deseo contenido que parecía imposible de ignorar. Se miraron durante un instante que duró eternidades. Cada palabra que podían decir parecía innecesaria, cada gesto hablaba con más fuerza que cualquier declaración de amor. Él acercó una mano a su rostro, rozando suavemente su mejilla, y Carla sintió que todo su mundo se reducía a ese contacto. Era delicado, casi temeroso, como si quisiera asegurarse de que no se trataba solo de deseo, sino de algo más profundo, algo que había estado creciendo silenciosamente entre ellos desde el primer encuentro. Sus labios se encontraron por primera vez en un beso que fue suave, exploratorio, lleno de la mezcla de miedo y necesidad que ambos sentían. Pero pronto, la contención se rompió. El beso se volvió más urgente, más intenso, como si cada segundo que pasaba fuera demasiado tiempo para seguir resistiéndose. Carla sintió cómo su cuerpo reaccionaba, como cada célula parecía despertar al contacto de él, como cada latido de su corazón se sincronizaba con el suyo, llevándolos a un espacio donde solo existían ellos dos y la pasión que los consumía. Entre susurros y respiraciones entrecortadas, comenzaron a explorar no solo sus cuerpos, sino sus emociones más profundas. Cada caricia era un recordatorio de la vulnerabilidad que compartían, de la confianza que se estaban entregando sin reservas. Carla, que había jurado nunca volver a entregarse de esa manera, comprendió que estaba cruzando un límite que la transformaría para siempre, que estaba abrazando un amor que podría dolerle, pero que también tenía el poder de sanar las cicatrices del pasado. Después del beso, se miraron a los ojos, y en esa mirada había una mezcla de complicidad, deseo y un entendimiento silencioso de que lo que estaban viviendo no podía compararse con nada que hubieran sentido antes. Él acarició su cabello, su rostro, mientras Carla se entregaba por completo a la experiencia, permitiéndose sentir cada emoción sin censura, sin miedo. Era un amor que desafiaba la lógica, que ignoraba las promesas y los miedos, pero que era demasiado real para negarlo. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y con el corazón desbocado,
Carla se dio cuenta de que había cruzado una línea que jamás habría imaginado volver a cruzar. Y, sin embargo, no había arrepentimiento, solo una certeza profunda de que ese amor, aunque prohibido por sus propias promesas, era exactamente lo que necesitaba. En sus ojos había un brillo nuevo, una mezcla de éxtasis y vulnerabilidad, y mientras caminaban de regreso, tomados de la mano, supieron que lo que compartían era más que deseo, era un vínculo capaz de desafiar cualquier miedo, cualquier cicatriz, cualquier recuerdo doloroso que los hubiera marcado antes. Carla, recostada en su cama esa noche, con la memoria de su piel aún ardiendo por el contacto de él, comprendió algo fundamental: el amor que juró no repetir había regresado, más intenso y verdadero que nunca, y aunque sabía que el camino que comenzaba estaba lleno de riesgos, estaba dispuesta a recorrerlo, porque algunas emociones, por mucho que duelan, valen cada instante que nos transforman y nos enseñan a vivir plenamente. Los días posteriores se convirtieron en un delicado equilibrio entre rutina y magia. Carla y él comenzaron a conocerse más allá de los encuentros furtivos y las miradas cargadas de deseo. Empezaron a descubrir los pequeños detalles que definían al otro, sus manías, sus risas sinceras, las palabras que usaban cuando nadie más estaba presente. Cada conversación, cada gesto, cada silencio compartido, fortalecía un vínculo que no solo era pasión, sino confianza, comprensión y ternura. Carla comprendió que aquel amor que había jurado no repetir no era solo un error del pasado que se repetía, era un amor más consciente, más profundo, más verdadero. Una tarde lluviosa, mientras se refugiaban en el café que había sido testigo de sus primeras sonrisas, él tomó su mano con delicadeza y la sostuvo entre las suyas, mirándola como si quisiera grabar cada rasgo de su rostro en su memoria. Carla, dijo, su voz cargada de emoción contenida, no quiero que tengas miedo de lo que sentimos. Lo que hay entre nosotros es real, y aunque sé que puede ser difícil, quiero recorrer este camino contigo, sin reservas. Carla sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de miedo, sino de alivio y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el amor podía ser seguro, aunque intenso, que podía ser pasión sin destrucción, entrega sin dolor. Yo también quiero eso, murmuró, sintiendo como la sinceridad de su corazón se vertía en sus palabras. Y en ese instante, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el aroma a café llenaba el aire, supieron que sus promesas anteriores ya no importaban, habían encontrado algo que valía la pena, algo que justificaba todos los riesgos y todos los miedos. Con el tiempo, su relación se volvió una danza de confianza y pasión. Cada abrazo era refugio, cada beso era declaración silenciosa de amor, y cada mirada era un recordatorio de que estaban construyendo algo verdadero, pese a los fantasmas del pasado. Carla descubrió que podía entregarse sin perderse, que podía amar sin ser destruida, y que a veces, la vida nos pone frente a lo que más tememos solo para enseñarnos que somos capaces de vivir plenamente, con todas nuestras heridas y todas nuestras esperanzas. Una noche, mientras caminaban juntos bajo un cielo estrellado, él la tomó de la mano y le susurró, el amor que juraste no repetir, creo que estaba esperándonos a ambos, para mostrarnos que esta vez puede ser diferente. Carla sonrió, apoyando su cabeza en su hombro, sintiendo cómo cada miedo se disipaba y cómo su corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía con paz y certeza. Sí, respondió, con una voz suave pero firme, esta vez será diferente. Esta vez, no me perderé, esta vez, nos encontraremos a nosotros mismos en el amor. Y así, entre caricias, miradas y palabras susurradas, Carla comprendió que no todo lo que se teme repetir está condenado al dolor. Que a veces, el amor regresa transformado, más fuerte, más profundo, y nos permite aprender, sanar y, finalmente, entregarnos de manera completa. En sus brazos, con la certeza de que estaban destinados a encontrarse, Carla descubrió que el amor que juró no repetir era, en realidad, el amor que siempre había esperado, aquel que podía sanar viejas heridas y abrir puertas a un futuro lleno de esperanza, pasión y verdadera felicidad. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al unísono, supieron que cada lágrima, cada miedo y cada promesa rota había valido la pena, porque el amor verdadero, aunque inesperado y desafiante, siempre encuentra la manera de llegar a nosotros, más intenso y perfecto que nunca.